La pregunta es, dado un número racional n, bueno, ya lo escribo así, o sea, n de los racionales, ajá. La pregunta es, ¿podemos hablar de la función inversa para h subíndice n, que vendría a ser precisamente como suelen denotar a las funciones inversas, ¿verdad? Con un menos uno arribita. Ajá. Sí queda clara la pregunta, ¿verdad? Fíjense que esta pregunta como que va más o menos enfocada a Prof, yo esta no le entiendo muy bien la pregunta, disculpe. Ajá, la idea es, yo puedo, así como está definida la función h mayúscula, ujú, así como está definida esta cosa, es a cada racional n lo voy a mandar a esta función h subíndice n que está definida así. Es decir, tomo un n, ¿no? ¿Qué es lo que hace h mayúscula? Voy a tomar una n, esta n. Ajá. Esa n es un número racional. Ajá, le puse n, digo, generalmente la n se ocupa para los naturales, pero bueno, aquí ya escribí así, ¿no? Podría ser quizás una Q minúscula, ¿verdad? Pero bueno, es lo de menos. Tomo esa n racional. A esa n racional le voy a asociar mediante la función h mayúscula, que precisamente estoy en el proceso de definirla, le voy a asociar un endomorfismo muy particular. ¿Y por qué digo endomorfismo? Precisamente porque voy a definir un elemento de este conjunto de los morfismos de Q en Q. ¿Y a qué me refiero con morfismos de Q en Q? En este caso me refiero a las funciones abstractas de Q en Q. Funciones abstractas como las que ustedes conocen de álgebra superior uno, de álgebra superior 2, de cálculo uno. Uh-huh. Funciones abstractas de dominio Q y codominio Q. Son casos particulares de endomorfismo. Busquen incluso eh, qué significa es prefijo endo. Ajá. ¿Qué significa endo? Ajá. Busquen la palabra, bueno, este prefijo endo para que les quede un poquito más claro, espero, qué significará. Busquen primero morfismo por separado. Busquen qué significado se le puede dar a la palabra morfismo y luego al prefijo endo. Ajá. Ya que hayan buscado los dos significados, entonces junten eh, endo y morfismo, primero endo, hagan como una especie de composición y les va a quedar endomorfismo. Y quizás les quede un poquito más claro por qué a este tipo de funciones, ajá, como las que están aquí viviendo, de Q en Q, se les llama endomorfismos. Yo creo que les va a ayudar mucho a entender conceptualmente este ejercicio. Entonces, H mayúscula está mandando a cada racional n, lo está mandando a una función particular de Q en Q, es decir, a un endomorfismo en Q. Ajá. Este endomorfismo en Q, eh, pues necesita tener una regla de correspondencia para que quede totalmente definido, ¿verdad? Si yo presento una función f y quiero saber cómo trabaja, pues necesito dar la regla de correspondencia de f, ¿verdad? Acuérdense que en general una función f va a quedar definida, una función f queda definida, perfectamente definida, cuando
explicito quién es su dominio, quién es su codominio y pues la regla de correspondencia, ¿verdad? Con estos tres elementos, dominio, codominio y regla de correspondencia, tengo definida plenamente una función abstracta. Ajá. Entonces, es precisamente lo que estoy diciendo aquí. A cada racional n le voy a asociar un endomorfismo particular. Aquí no es suficiente con que simplemente diga, le voy a asociar este endomorfismo. Pues porque entonces dirían, bueno, es una función, pero ¿qué función es? Dame su regla de correspondencia, ¿verdad? Dame su regla de correspondencia. Y la regla de correspondencia de este endomorfismo H subíndice n es precisamente esta de acá. Uh-huh. Esta es la regla de correspondencia. Entonces, a este número natural n le voy a asociar este endomorfismo que a su vez tiene esta regla de correspondencia. ¿Hasta ahí vamos bien? Disculpe, profe, ¿el Sí, n es número natural o es racional? es racional. Ah, Es lo que les comentaba ahorita. Gracias por preguntar. Es lo que les comentaba ahorita que puse n, quizás ahí debí de poner una notación más común y podrían aquí poner, incluso a ver, lo voy a hacer para que haya menos confusión. Voy a buscar la gomita. Aquí la tengo. no, no lo Eh, borre, profe. Es que, bueno, es que había comentado de que n era natural y pues me confundí, por eso le pregunté, pero no, está bien, sí, 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 sí entiendo. ok, sí, efectivamente. N es un número racional. N racional, aquí lo voy a escribir. N es racional. Creo que una compañera no está escuchando, Jimena me parece, ¿verdad? Pero si no escucha, ajá, sí, por favor, coméntenle, sí, que revise su audio. Bueno, espero que, bueno, si no escucha, pues ya con la grabación probablemente la pueda ver y quede y le ayude a su duda, ¿no? Por el momento. Entonces, sí, ok, n es un racional. Entonces, al racional n, ay, híjole, bueno, al racional n le asocio el endomorfismo h subíndice n, que va de q en q y tiene esta regla de correspondencia, la que acabo de escribir aquí. ¿Qué regla de correspondencia es? Pues a cada racional x, es que aquí estoy ocupando dos letras para los racionales, ¿verdad? Por un lado n. Gracias, Verónica. Por un lado n y por otro lado x, pero es precisamente para evitar confusiones, salvo la posible confusión que haya habido con la n, que es, otra vez repito, n es un racional. Y x, aquí en este caso, x también es un racional. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo este endomorfismo h subíndice n? Pues que a cada racional x lo está mandando a n por x. Es como una especie de recta dependiente n, ¿verdad? Es una recta, bueno, es como casi, bueno, es una recta punteada, ¿verdad? De pendiente n. Ajá, es una recta punteada de pendiente n. Ese es el endomorfismo h subíndice n. Ajá. Entonces, es H mayúscula es una función que a cada número racional le asocia otra función, ¿verdad? A cada número racional le asocia una función y esa función es un endomorfismo en Q. Hasta ahorita vamos bien, sí, más o menos queda claro, al menos analíticamente, qué es lo que está haciendo la función H mayúscula. A cada número racional n le asocia una función de Q en Q, es decir, un endomorfismo en Q, que es como una especie, es una recta punteada de pendiente n. Ajá, precisamente el racional n que en primer lugar tomé. ¿Más o menos queda clara la idea?
¿No les confunde la definición de H mayúscula? No, profe. Ok, perfecto. ¿Alguien más quiere confirmar? Ah, perfecto. ¿Podría alguien más confirmar? Ah, sí, está claro. A ver, uno Sí, más que confirme. ¿Sí? Ah, ok, perfecto. Entonces seguimos. Ok, muchas gracias a todos, a los que están confirmando. A todos. Muchas gracias a todos. Ok, entonces ya. Bien. ¿Qué es lo que está preguntando esta cosa? Bueno, ¿qué está preguntando esto? Bueno, ¿qué puede significar la pregunta o hacia dónde va encaminada la pregunta? Más o menos va encaminada a, a ver qué tanto se parece este, voy a escribirlo otra vez, voy a escribirlo aquí. Ven que una, una hoja en blanco eh, con marco amarillo. sí. Ah, ok, perfecto, sí, porque si no voy a escribir y si no ven, pues me voy a ir yo solito, ¿no? Eh, ok, tengo, tengo este objeto matemático, ¿sale? Ese objeto matemático tiene dos componentes, vamos a decirlo así, tiene dos componentes. La primera componente es este conjunto y la segunda componente es esta operación. Este es un conjunto y esta es una operación, ¿verdad? Entonces, este objeto matemático en su totalidad es un conjunto, ajá, acompañado de una operación. Bien, el conjunto mor q, q, lo voy a escribir, perdón, precisamente es, como ustedes saben, si yo digo H aquí, H elemento de este conjunto, significa que H es una función de Q en Q. Ujú. H es una función de Q en Q. Ok. A las funciones, como habíamos dicho en el principio del curso, a las funciones las puedo trabajar, las puedo conjugar, las puedo componer, ya de manera más precisa, las puedo componer mediante la operación composición, ¿verdad? Habíamos dicho que la composición en general es una operación parcial, porque eh, para poder yo componer dos funciones, por ejemplo, f y g, necesito que compartan dominio y codominio, ¿verdad? Que haya un eslabón en común para que las pueda concatenar y entonces haga la composición de f con g o de g con f. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Ok. Entonces, sin embargo, puesto que aquí estoy trabajando endomorfismos, o sea, funciones de dominio los racionales y codominio los racionales, ajá, puesto que estoy trabajando endomorfismos en Q, soy libre, tengo total libertad para tomar cualesquiera dos endomorfismos en Q y componerlos. Me dejo de preocupar por esta idea de coincidirán dominios y codominios para poder componer las funciones. Pues sí, sí, claro que sí, porque estoy trabajando precisamente con endomorfismos. Entonces, como que me dejo de preocupar por eso
Y para cualesquiera dos elementos aquí, cualesquiera dos elementos aquí, es decir, cualesquiera dos funciones ahí, las puedo componer sin problemas. Ajá. Espero que a lo que he dicho hasta ahorita les quede claro. Si no, por favor, comuníquenme, ¿no? Pero creo que más o menos son ideas sencillas las que estoy diciendo, eso creo, pero si no, si me equivoco, por favor, aclárenme. Ujú. Bien, entonces, ¿qué es lo que podemos observar en primer lugar? A ver, lo que podemos observar en primer lugar es que este objeto matemático, este objeto matemático, esa pareja de objetos matemáticos, por un lado endomorfismos en Q y por otro lado una operación que está trabajando sobre los endomorfismos en Q, ajá, tiene ciertas propiedades que precisamente le proporciona la operación misma composición. Es decir, este objeto matemático venido como una pareja no es un conjunto y ya, porque los conjuntos y ya, los conjuntos abstractos, no tienen información en el sentido de que no podemos decir nada particular de sus elementos, ni si se relacionan o qué sé yo. Simplemente lo más que podemos decir de un conjunto quizás es cuántos elementos tiene y un criterio para diferenciar dos elementos cuando efectivamente, de un conjunto, cuando efectivamente son diferentes. Pero aquí la cosa cambia, aquí el panorama es bien diferente, porque la operación Q ya está haciendo interaccionar a los elementos del conjunto de endomorfismos en Q, ya les está dando ciertas propiedades, les está indicando cierto modo en el cual pueden interaccionar, pueden conjugarse estos elementos. Ajá. Y en concreto, ¿qué propiedades o qué cualidades son las que le otorga la operación composición, la operación composición a este conjunto? Pues para empezar, la asociatividad. Ajá, la asociatividad. Fíjense, a este mismo MOR de Q en Q, lo puedo pensar de manera más gráfica como flechas saliendo y entrando a Q, ¿verdad? Y hay una flecha distinguida, la identidad en Q. Es una flecha distinguida, ¿verdad? Y la operación composición precisamente establece cómo se va a relacionar esta flecha distinguida, identidad en Q, con las otras funciones de Q en Q, con las otras funciones de Q en Q. Por aquí está una H subíndice N, incluso, ¿verdad? Para algún racional N. Ajá, aquí están viviendo todas las H subíndice N. Bueno, estas propiedades, cuando las vemos ya como un todo unificado, es decir, las propiedades que le otorga la composición a este conjunto, pues entonces observamos que obtenemos un monoide. Más o menos recuerdan la definición de monoide, de esta estructura algebraica. Es una estructura algebraica muy básica. Un monoide es un conjunto A, fíjense, un monoide es un conjunto A acompañado de una operación, le voy a poner asterisco, de una operación asterisco, ¿no? Entonces, es decir, estoy hablando de esta parejita, ¿no?
tal que la operación asterisco es asociativa y existe en A, tal que esto, ¿verdad? Más o menos si recuerdan esta, yo le escribo así en corto para que recuerden lo que por ahí en algún documento ya les escribí de manera algo más formal, ¿no? Entonces, un monoide, precisamente la palabra monoide, mono, viene de que existe este elemento distinguido, una unidad o identidad. Ajá. Fíjense cómo la operación misma, la operación, en este caso la operación asterisco, ya le está dando ciertas cualidades al conjunto A. O sea, el conjunto A solito, pues si acaso tiene elementos, pero cuando decimos que A está acompañado de una operación asterisco de tal modo que A ya se vuelve un monoide, entonces la operación misma ya le está dando propiedades a los elementos de a tal punto que distinguimos un elemento de A muy, muy particular. En este caso le puse E, que es una identidad. ¿Y por qué, por qué digo que E, o cómo sé que E es un elemento distinguido del conjunto A? Pues por cómo interacciona o cómo se relaciona con los otros elementos de A, precisamente por esta ley de aquí, ¿no? Ajá. Bueno, algo semejante está ocurriendo, pero con los endomorfismos en Q. Ajá, algo semejante está ocurriendo, pero con los endomorfismos en Q. Tengo elementos y tengo un elemento distinguido, que es la identidad en Q. Chequen un poco, reflexionen tantito y verán que este es un monoide. Profesor, todavía no es necesario que todos tengan inverso, ¿verdad? Todavía no, todavía no. En un monoide todavía no. Efectivamente, en un monoide no es necesario que los objetos, que los elementos del conjunto que estoy afirmando que es un monoide tengan inversos. De hecho, si nos vamos para atrás un poquito, puedo empezar con una estructura con una estructura matemática muy, muy básica, que es el de magma. La estructura de magma, quizás la recuerden que por ahí se las platiqué la semana pasada. La estructura de magma, o sea, empezamos como que desde lo más básico y vamos agregando propiedades y vamos escalando en complejidad de estructuras, de propiedades algebraicas. Ajá. Un magma es un conjunto A acompañado de una operación binaria en A. Y ya, no hay asociatividad en principio, o bueno, si la hay, no me importa. Cuando yo veo un objeto matemático y lo pienso como magma, quizás pueda tener un montón de propiedades el conjunto acompañado con su operación, pero de repente yo me vuelvo ciego ante esas operaciones cuando pienso al objeto como un magma. Ajá. Si yo pienso a este objeto como un magma, quizás esta operación le esté dando un montón de propiedades al conjunto A, pero cuando lo pienso como magma, cuando esa pareja la pienso como magma, soy ciego ante esas operaciones. Ajá. Bueno, ante esas propiedades, perdón, ante esas propiedades. Pero puedo subir el escalón y entonces pedir un semigrupo, donde donde estoy exigiendo un semigrupo es un magma, o sea, algo de este estilo, pero a esta cosa ya le exijo que sea asociativa. Fíjense, ya pedí un poquito más, ¿verdad? Ahí ya tengo un semigrupo. Esto no lo estoy escribiendo formal porque ya lo tienen por ahí en los documentos que les he estado mandando. Ajá. En caso de que alguien no tenga acceso a ese documento del que hablo o no lo encuentre, por favor dígalo en el grupo y se lo compartimos. Ajá. Entonces, cuando tengo que un magma es
efectivamente, ajá. Un magma solo, ándale, sí, sí, sí. Un magma solo cumple ser que la operación en cuestión en A sea estable o cerrada. Cuando, bueno, y no lo digo no lo dije, quizás porque cuando dije una operación en A, ya estoy presuponiendo que efectivamente la operación pues va de A, producto cartesiano A en A. Ajá. Pero sí, sí es importante, quizás sí valga la pena, bueno, de hecho sí, vale la pena mencionarlo. Sí, cuando hablo de un magma, lo único que pido de la operación es que sea una operación en A, es decir, que la operación sea estable o cerrada. Lo que comentó el compañero, exijo la propiedad de cerradura para la operación asterisco en A. Y ya. Ajá. Ok, muchas gracias. Gracias por la observación. Luego subo un poquito de nivel y obtengo un grupoide, un semigrupo, perdón, un semigrupo. Y el semigrupo ya exige tener un magma asociativo. Ujú. Es decir, la operación, aquí lo pongo, para cualesquiera A, B y C en A, tengo esto. Esa es la asociatividad. Entonces ya exijo un poquito más. Exijo cerradura y exijo asociatividad para un semigrupo. Pero luego puedo exigir un poquito más y pedir precisamente la existencia. Pero fíjense, en cada una de estas etapas, los objetos en cuestión pueden tener un montón de propiedades, pero bueno, lo único que me importa es observar estas propiedades que estoy especificando en este momento. Y si hay otras propiedades, soy ciego a ellas, no las veo o no me interesan. Ajá, me hago de la vista gorda para con esas otras propiedades. Solo me importan estas que estoy especificando aquí. Hablo de magmas, hablo de semigrupos y luego cuando meto la siguiente propiedad, cuando introduzco la siguiente propiedad, que es la de la existencia de un neutro en relación a la operación asterisco, operación estrellita, como le quieran llamar, tengo precisamente un monoide. Ajá, tengo precisamente un monoide. Pero todavía puedo pedir más y entonces llego a la estructura de grupo y es lo que comentaba un compañero. En una estructura, un grupo es un monoide en el que cada elemento tiene un inverso. Es decir, un grupo es un monoide, un monoide, o sea, esta cosa ya es una operación cerrada en A, es asociativa y tiene un elemento, bueno, y posee la cualidad o le da la cualidad a el conjunto A de poseer un elemento neutro, una unidad. Ajá. Entonces, un grupo es un monoide en el cual cada elemento A de A tiene un inverso y el cual denotamos por A a la menos 1. Ajá. Se puede demostrar que si yo tomo una en A y me fijo en uno de los tantos posibles inversos para ese A, en A, ese A minúscula en A mayúscula, resulta que, o últimas cuentas, es único. Ajá. Pero eso se deduce, por eso no, bueno, algunos libros quizás digan tiene un único inverso, ¿no? Pero en general, claramente se puede deducir que en tanto yo presupongo la existencia de inversos, son únicos para cada elemento de A. Ajá. Entonces, esto es un grupo y como ustedes quizás sepan, han leído, se han enterado,
Christopher mismo ya les platicó con algún ejemplo que vieron en las ayudantías, en la ayudantía. La estructura del grupo es muy rica, es muy poderosa. Ujú. No me voy a meter mucho en esto porque sería eh, moverme mucho del curso de álgebra lineal, ¿no? Pero de hecho ya lo estoy haciendo un poquito, pero creo que es por el bien del mismo curso, porque hay muchas estructuras implicadas en este curso de álgebra lineal 2, ¿no? Entonces, la idea del ejercicio es ver, siendo este ya un monoide, siendo este ya un monoide, la idea del ejercicio es ver qué tanto se parece ese monoide a un grupo. Y de ahí la pregunta de que si yo puedo obtener inversos, es decir, cada vez que yo tomo un elemento particular de aquí, ajá, de este conjunto, ajá, y digo particular porque no estoy tomando cualquier elemento, sino precisamente un H subíndice n. Ajá. Lo que me pregunto es que si al menos esos H subíndice n tienen inversos, ajá, inversos en relación a la operación en cuestión, que en este caso es la composición. Ajá. Entonces, la idea es preguntar, la idea o digamos que el objetivo de la pregunta es ver qué tanto se parece este monoide de endomorfismos en Q a un grupo. Ujú. ¿Qué tantos elementos, y precisamente digamos que un modo de responder esto es, por ejemplo, diciendo cuántos elementos, al menos cuántos elementos de este conjunto de Q en Q, de endomorfismos en Q, del conjunto de endomorfismos en Q, al menos cuántos elementos como mínimo tienen inverso, ¿verdad? Una pregunta interesante, una pregunta interesante. ¿La función H mayúscula es inyectiva? ¿Es suprayectiva? ¿Cómo ver? Esas son otras preguntas que valdría la pena hacerse, porque por ejemplo, si H resulta ser inyectiva, entonces yo diría, bueno, fíjense que eh, en caso de que cada uno de estos cuates tenga inverso, entonces diría, pues no, fíjate que el conjunto de endomorfismos en Q, eh, pues una cantidad numerable de elementos de endomorfismos en Q poseen inverso. Desde luego, pues no todos, ¿verdad? No todos, porque pues, claramente puedo tomar la, la función constante, una función constante de Q en Q. De hecho, ¿cuántas funciones constantes de Q en Q tengo? Una cantidad numerable, ¿verdad? Al menos una cantidad, de hecho, una cantidad numerable, ¿verdad? De endomorfismos constantes de Q en Q, ¿verdad? Y yo me podría preguntar, numerable al menos, excelente. Ajá, gracias. Y yo me podría preguntar si esas funciones constantes tienen un inverso. Como que no, ¿verdad? Un inverso en relación a la operación composición, ¿verdad? Y como que no, ¿verdad? Y eso sugiere, no sé ustedes qué opinen, pero eso sugiere que entonces la función H mayúscula no va a ser suprayectiva. Bueno, lo sugiere en caso de que primero demostremos que H mayúscula es inyectiva, ¿verdad? Porque suponiendo que, quizás me equivoco, pero a ver, suponiendo que H mayúscula sea inyectiva y sabiendo que
el conjunto de endomorfismos en Q tiene elementos no invertibles, o sea, en otras palabras, no es un grupo, pues como que entonces H no puede ser su proyectiva, ¿verdad? ¿Están de acuerdo con eso? O sea, la pregunta, o sea, en otras palabras, tomen una, ¿Podría repetir eso? Disculpe. perdón, ¿Podría repetirlo, por favor? ajá, la idea es, digo, ya me estoy saliendo un poquito de la pregunta, pero bueno, son cuestiones interesantes. También la idea de este curso es, y los invito, en la medida de sus posibilidades, a que ustedes mismos comenten los ejercicios, digan sus ideas, porque de sus ideas pueden salir cosas interesantes, cosas que no estoy preguntando yo, que la tarea no vienen, cuestiones que en la misma tarea no van a venir, ¿verdad? Pero que quizás con sus reflexiones propias ustedes puedan decir, ah, mira, pues yo veo esta propiedad o como que me parece que esta propiedad se vale o de plano esto no se vale o qué tal si le añadimos esta otra eh, cualidad al ejercicio, al conjunto que estamos trabajando en el ejercicio, qué tal si modificamos esto, qué tal si hacemos un cociente, y entonces fíjense que sale esto, o sea, los invito a que ustedes reflexionen, piensen, opinen, digan sus comentarios, sus ideas, si están mal, no importa, porque pues, esa es la idea, ¿no? De las matemáticas, opinar, sí con una cierta reflexión previa, y entonces comentar abiertamente. Si nos equivocamos, no importa, porque así es como funcionan las cosas, equivocándonos. De hecho, los errores, los errores son más importantes que los aciertos, porque generalmente los errores son los que nos llevan a las preguntas grandes. Ajá. Entonces, lo que estoy diciendo es, el objetivo, véanlo así, el ejercicio. El objetivo de este ejercicio es ver, una vez que hemos visto que el conjunto de endomorfismos en Q es al menos un monoide, preguntarnos qué tanto se parece a un grupo. Ajá, ¿qué tanto se parece este monoide a un grupo? Y entonces eso nos podría llevar a preguntarnos, ¿será H inyectiva? Bueno, previamente, imaginando que ya demostramos que cada función H subíndice n es, tiene efectivamente un inverso. Ajá, una función inversa. En ese caso, uno podría preguntarse, ¿será H una función inyectiva? Porque siendo inyectiva, entonces sabré que el conjunto de endomorfismos en Q tiene al menos tantos elementos invertibles como números racionales. Ajá. Pero yo sé, por otro lado, que, bueno, y también me podría preguntar yo si a la función H mayúscula es su proyectiva, ¿verdad? Bueno, en caso de yo preguntarme la subproyectividad, entonces podría pensar lo siguiente. Bueno, por otro lado, yo sé que hay cuántas funciones, bueno, yo me puedo preguntar cuántas funciones constantes hay de Q en Q, cuántos endomorfismos constantes en Q hay. Y como platicábamos hace un momento, como lo estábamos pensando, pues resulta que hay tantos endomorfismos constantes en Q como racionales, al menos tantos como racionales hay. Y uno diría, bueno, bueno, con respecto a la composición, como que estos endomorfismos constantes no pueden tener inversa, no pueden tener una función inversa. Inversa tal cual la composición usual, ¿verdad? Y entonces uno diría, pues como que H, entonces definitivamente no puede ser su proyectiva, porque entonces yo podría preguntarme, a ver, tomo un endomorfismo en Q constante, ¿de qué racional n bajo H mayúscula viene? Uno entre n. Uno entre n. Yo tomo un endomorfismo, por ejemplo, bueno, fíjense, a ver,
A ver, ahorita checamos eso. Fíjense, ya se acabó la hora, son las 7:02, perdón, chin, ya me pasé. Híjole, ¿qué hacemos? Miren, se quedó, me platiqué demasiado, pero espero que les haya sido un poquito útil esto que les comenté para que profundicen más en el ejercicio.